Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de programación desde cero con Lazarus. En este punto del curso publicaremos algunos vídeos dedicados a tipos y estructuras de datos compuestas, y en este vídeo en concreto vamos a tratar los registros. Antes de comenzar con el contenido, déjame recordarte que este vídeo pertenece a un curso completo de iniciación a la programación con el entorno de desarrollo Lazarus. Este curso es gratuito y puedes comenzarlo desde el principio desde el enlace que te dejo en la esquina superior derecha y en la descripción del vídeo. Vamos ahora con el contenido del vídeo. Como he indicado, vamos a estudiar las estructuras de registro y la declaración de tipos. Bien, hasta el momento, cuando hemos necesitado guardar un valor, lo hemos hecho utilizando una variable, la cual guarda un valor de un tipo determinado. Ocurre que en ocasiones necesitamos guardar varias variables que están asociadas entre sí o que pertenecen a una misma entidad o estructura. En estos casos, lo deseable sería que pudiésemos guardar todas esas variables en una misma estructura y gestionarla como un único elemento. Es por eso que existen los registros, que son estructuras que engloban otros elementos. Vamos a ver un ejemplo. Lo primero que deberíamos hacer es declarar el tipo de registro que vamos a utilizar. Vamos a suponer que queremos desarrollar una aplicación donde es necesario que tengamos registradas o guardadas en algún sitio las coordenadas de un punto determinado. Bueno, las coordenadas en dos dimensiones podríamos definir dos variables, x e y, por ejemplo, del tipo single, donde recogería cada uno de los componentes de las coordenadas. Esto, la desventaja que tiene es que si yo quisiese llevarme estas variables de un sitio a otro, pasarlas como argumento o recibirlas como el resultado de una llamada a un procedimiento de una función, pues tendría que utilizar las dos variables y declararlas como argumento, etcétera, etcétera. Sería mucho más sencillo si nosotros estas dos variables las pudiésemos declarar como un único tipo. A continuación, como digo, lo que vamos a hacer es declarar el tipo de registro que vamos a utilizar. Y en este caso voy a indicar el nombre del tipo, que es, por ejemplo, t coordenada 2D, igual record, para indicar que es un registro, y dentro de esta declaración lo que voy a indicar o lo que voy a declarar son los elementos que van a formar parte del registro, en este caso x e y, que son del tipo single. Bien, con lo cual tendría declarado un tipo del tipo registro, que está aquí indicado. Ese tipo tiene este nombre, t coordenada 2D, y ese registro tiene dos elementos que se llaman x e y y son del tipo single. Yo podría seguir declarando dentro de este registro otros elementos, como por ejemplo pues el elemento color, que sería de un tipo enumerado que todavía no los hemos visto, o de un tipo entero, por ejemplo, una cadena de texto que se llame C, por ejemplo, del tipo string, etcétera, etcétera. Es decir, esta estructura en un principio no está limitada a un número determinado de elementos, sino que yo podría paquetizar, vamos a decirlo así, en esta estructura todos los elementos que yo necesitase. En este caso, como lo que vamos a hacer es que el ejemplo sea lo más fácil y lo más sencillo posible, vamos a utilizar solamente estos dos elementos, el elemento x e y, que definirían las coordenadas de una posición en dos dimensiones. Una curiosidad, a partir de ahora, cada vez que definamos tipos, todos los tipos van a llevar el carácter t delante del nombre del tipo. Esto simplemente es una convención de este lenguaje, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que hemos definido el tipo, lo que tenemos que definir es la variable. Hemos visto en el capítulo dedicado a la declaración de constantes y variables que podemos declarar las mismas tanto de manera local como de manera global. En este caso estamos dentro de esta unidad y la declaración de variables global iría aquí, con lo cual yo puedo declarar, por ejemplo, una variable r e indicar que es del tipo del registro que acabamos de declarar, es decir, r es del tipo de coordenada 2D. Bien, pues una vez declarada la variable de manera global, que lo podríamos haber hecho igualmente de manera local, estaríamos ya en disposición de poder trabajar ya directamente con esta variable. Vamos a hacer un ejemplo con este formulario donde he añadido un elemento del tipo tmemo y un botón simplemente. Bueno, vamos a utilizar este botón para inicializar. Vamos a poner aquí
inicializar y vamos a añadir otro botón que sirva para mostrar valores. Bueno, vamos a utilizar los elementos y en el evento inicializar, aquí vamos a inicializar la variable de tipo registro. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: R, que es la variable que hemos declarado aquí, R punto. Este punto denota que vamos a hacer referencia a un elemento dentro de R. Y los elementos dentro de R son los elementos que hemos declarado dentro del registro. Con lo cual r.x, dos puntos igual, por ejemplo, 3.3, por ejemplo. 3. Y r.i, punto igual, 3.4 o 8.4. Bueno, de esta manera inicializaríamos el valor de los elementos de R. Bien, tendríamos por lo tanto la variable R, que tiene los mismos componentes que el tipo declarado, y aquí ni más ni menos lo único que hemos hecho es inicializar esos valores. Bueno, pues con el otro evento lo que vamos a hacer es memo1.clear para borrar el contenido que hubiese, memo1.append valor del componente X del registro, y vamos a indicar que es r.x toString, y de la misma manera veo valor del componente y del registro r.i. De esta manera accedemos a los elementos de esa variable, de la variable tipo registro, y lo que hacemos es volcarla directamente sobre el elemento memo. Si ejecutamos F9, al pulsar en inicializar no veríamos nada, porque lo único que se hace es asignarle los valores a los componentes del registro de la variable que hemos declarado, y al mostrar valores nos indica que el valor del componente X es 3, tal y como lo habíamos inicializado, y el valor del componente Y del registro es 8.4. Bien, pues así podríamos definir variables del tipo registro, inicializarla y utilizar sus valores. ¿Qué ventajas tiene la utilización de registro? Bien, pues una de las ventajas que tiene la utilización de registro es que podemos utilizar estos elementos como si fuesen uno solo. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, donde podemos utilizar un registro que se pasa como argumento a una función o un procedimiento. Por ejemplo, procedure, mi procedimiento, donde va a recibir una variable, un argumento que se llame, por ejemplo, rr, del tipo t coordenada 2D. Y aquí podríamos hacer lo que fuese. Bien, aquí dentro pues podríamos utilizar, como hemos visto en el capítulo dedicado al paso de parámetros, pues bueno, podríamos utilizar esta variable pasada como argumento, donde se puede pasar como valor o por referencia. Bien, podríamos declarar el paso de este elemento como valor o como referencia. De la misma manera, en una función, mi función, una función, por ejemplo, que reciba un parámetro o ningún parámetro, simplemente no recibe ningún parámetro, pero tiene que devolver un tipo, y en vez de devolver un tipo simple, como los que hemos estudiado, podemos devolver una estructura compleja como lo que es, como la que hemos definido anteriormente, un registro de tipo de coordenada. Esto sería tan sencillo como, por ejemplo, declarar de coordenada 2D, y por ejemplo lo que hacemos aquí es que rr.x 6,2 por ejemplo, y rr.y 8.13, y lo que haríamos es que mi función devuelve un valor que es el indicado por rr, que es de tipo registro que hemos declarado anteriormente. Bueno, esto si pulsamos F9 tiene que compilar sin ningún problema.
y efectivamente ha compilado sin ningún problema, con lo cual quiere decir que el código que hemos escrito es total y completamente correcto. Bien, pues hasta aquí el vídeo donde tratamos la declaración de nuevas estructuras de datos, en este caso de tipo registro. Te recomiendo, si no viste el vídeo donde explicábamos la declaración de constantes y variables de manera global y local, y el vídeo donde explicábamos el paso de parámetros por valor y por referencia, te invito a que los eches un vistazo. Te los voy a dejar ambos por aquí arriba y también en la descripción del vídeo. Así que nada más, hasta aquí el contenido de este vídeo. Te recuerdo que en mis redes sociales publico habitualmente más contenido que puede ser de tu interés, con lo cual te recomiendo que eches un vistazo a mis redes sociales y si te apetece me sigas. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Continuaremos en el próximo vídeo viendo otros tipos y otras estructuras de datos. Un saludo.